Yo creo que hay un cambio muy importante que es la mayor integración de la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está desde los 70, ya había, digamos, algunos modelos, estudios. 2023 finales sale ChatGPT y se empieza a hacer más masivo, pero yo creo que entramos ahora a 2025 con bastantes herramientas de IA, no solo en la mente de los educadores, los padres, sino también los alumnos. Y justo nos acompaña Maite Vizcarra, experta en innovación tecnológica y digitalización, para comentar justo este nuevo año más IA, ¿no? Más inteligencia artificial. Sí, ¿cómo estás, Alberto? Muchas gracias. En efecto, como decíamos antes, la inteligencia artificial ya se ha vuelto más popular. Y yo he tenido la ocasión incluso de enseñarle a maestros de escuelas públicas a usar la inteligencia artificial y a testear cómo la usan, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que piensa que el chat GPT, ¿no? Que es, digamos, lo más popular como un robot que te habla, se parece a Google. Y ese es un primer gran error, ¿no? El Google es un buscador. Claro. Y el chat GPT es un tipo de inteligencia que, como tú sabes, se le denomina generativa y nos ayuda a mantener una conversación. Entonces, ya partiendo de esa primera distinción, el valor y digamos, la capitalización que le pueden dar a ese instrumento cambia radicalmente. Claro, porque también observamos un lado el interés del usuario, del consumidor, por utilizar inteligencia artificial en diferentes contextos que se va ampliando, pero también hay un tema del mercado, ¿no? De las compañías que quieren que hagamos todo con inteligencia artificial, aunque no necesariamente debamos. Por ejemplo, me acuerdo en los Juegos Olímpicos, Google tenía este anuncio, ¿no? De un papá orgulloso de su hija que iba a los Juegos Olímpicos y decía, escríbele una carta para animarla con Gemini. Pero tú no estás escribiendo. Estás mandando un comando para que la inteligencia artificial escriba por ti. Sí. Entonces, ¿cómo evitamos este tipo de usos cuando nos reemplazamos innecesariamente con IA? Cuando recurrimos a la IA, niños que tienen 7 años que ponen ¿cuánto es? 8 más 4 en ChatGPT, por ejemplo, en ChatGPT. Claro, claro, claro. Bueno, mira, es una buena pregunta porque ahí hay que saber cómo es que integro este instrumento, que es un instrumento, en el proceso de enseñar o de aprender, ¿no? Entonces, claro, como tú comentas, mucha gente dice, ese es un uso, eso por ejemplo 4 es 4 más 4, en fin, es un uso de verdad tonto porque no le está sacando provecho al instrumento, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer con la inteligencia artificial es completar procesos educativos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y seguramente esto es lo que a muchos maestros les preocupa. Si yo le doy una tarea al estudiante como hacer, por ejemplo, no sé, un escrito, que hagan una monografía, ¿no? O que hagan una descripción o lo que fuese, el temor es, pucha, se lo va a pedir a la inteligencia artificial. Claro, se hace y evidentemente lo va a hacer. Entonces ahí, eso no hay forma de que nosotros lo podamos evitar. El punto es, si yo sé que eso lo va a hacer el chico en el colegio o los estudiantes y el profesor no puede hacer, lo que cambia es de ese proceso, porque como bien has dicho tú, cuando uno interactúa con la inteligencia artificial lo que se produce es una conversación a través de los famosos prompts o estas iteraciones. Yo me puedo dar cuenta lo que está en la cabeza de quien pregunta con cada una de esas iteraciones. Y para preguntar hay que tener algo de conocimiento, ¿te das cuenta? Entonces, yo sugeriría que cuando vuelvan los profesores a pedir una monografía o una descripción o una tarea, les digan que no hay problema usar el chat GPT, pero yo les pediría que además te manden las distintas capturas de los prompts o esas iteraciones que han hecho para que tú como maestro sepas, a ver, cómo ha estado pensando este chico cuando yo le he pedido, por ejemplo, que me explique cómo es el sistema solar. Claro, muchas universidades, por ejemplo, en Estados Unidos han vuelto al tema de las evaluaciones orales también para evitar el abuso de la IA. En Pekín justo se anunció, ¿no? Que este año desde primaria se va a enseñar inteligencia artificial a los niños en China. Entonces, es algo que sí nos falta, ¿no? El mismo hecho de, creo que estamos un poco atrasados en la cultura digital en la escuela. Yo creo que es parte de lo que sería la educación cívica, en cierta forma. Y ahora entramos en un sistema pues que tiene que hacer un currículo, que pasa un año, pasa otro, y ya cuando podamos integrar algo de inteligencia artificial, tal vez en el Perú, ya estaremos en otra ola o en otra, no sé, en lo que nos queda. Entonces, yo creo que es un buen mensaje, ¿no? Para los maestros de decir, oye, esto existe, se va a utilizar eventualmente, tengo que saber
cómo integrarlo en la educación, o sea, en el día a día, porque lamentablemente las herramientas para detectar IA no son muy exactas. No, pero es que acá el desafío es que en verdad la inteligencia artificial está replanteando muchos procesos y eso también implica cómo enseñamos y cómo estamos aprendiendo, porque ha venido para quedarse. Y como bien dices tú, esta es una primera ola, es la ola de la inteligencia artificial generativa, que básicamente implica que yo justamente interactúo a través de textos, yo le escribo y la inteligencia artificial en función a una serie de datos que ha acumulado, la famosa Big Data, la Big Data, esos datos en gran volumen, responde. Pero estamos entrando a una siguiente era, que de verdad que parece ya de ciencia ficción, de los famosos agentes de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los agentes de la inteligencia artificial ya no son solamente programas que simulan una conversación en función a una serie de bases de datos y completan un texto en base a la interacción que tiene con un humano, sino que orquestan una respuesta o preparan una respuesta y de verdad que ahí ya hay muchas funciones que se parecen a lo que podría ser un humano en ciertos tipos de actividades, ¿no? Claro, porque cuando comenzamos era muy genérica, ¿no? La inteligencia artificial puede hacer todo y no lo hacía muy bien porque obviamente era como el burrito del cuento, ¿no? Que se comía todos los libros y por ahí nos respondía. Claro. Pero cuando tienes agentes, digamos que tienes, como dices, una orquesta, ¿no? Diferentes músicos especializados y se van conversando. Van conversando. Pero siempre hay que recordar que tampoco es infalible y eso es lo que totalmente tenemos que tener en cuenta siempre. Porque mira, esto es cuestión de tiempo. Estos agentes, el 2025 es el año de los agentes, de la inteligencia artificial. Yo creo que en 2 años vamos a tener agentes que, por ejemplo, podrían dar clases, ¿no? Y muchas de las funciones que hacen hoy día los maestros podrían hacerlo los agentes. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo en mi rol de maestro, en mi rol de papá, de mamá y como estudiante para prepararme y sacarle provecho a la inteligencia artificial y no tenerle temor a que me vaya a suplantar? Porque yo lo que digo es que la inteligencia artificial va a suplantar a los que no saben cómo usarla. Pero después es una gran herramienta, ¿no? Claro, porque el 4 más 4 es tú mismo te estás suplantando, ¿no? Cuando utilizas la inteligencia artificial para las tareas más básicas, tú te estás volviendo básicamente menos que una inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Y obviamente tú le estás dando la posibilidad que te quite espacio, ¿no? Entonces, en verdad, allí hay que elaborar un poquito más, como decía, ¿no? Este ejemplo, y de hecho muchos maestros en la escuela ahora pública lo hacen. Les dicen a los chicos que hagan la tarea, cómo es el sistema solar, pero me mandan los prompts, porque quiero saber cuántas veces le has preguntado a la inteligencia artificial y por dónde le has preguntado. Cuántos planetas tiene el sistema artificial implica que hay más planetas de los que yo pensaba. ¿Cuáles son los más grandes? ¿Cuáles son los más chicos? Etcétera. Entonces, en función a eso, tú te das cuenta si de verdad la persona sabe o no del sistema solar. Porque para preguntar hay que saber, ¿no? Esto ya lo decían los griegos, la mayéutica. Curiosidad, ¿no? Que es lo muy importante en la educación. ¿Y qué herramientas, por ejemplo, podrías recomendar para el uso educativo? Bueno, en el día a día que nos puedan beneficiar con la inteligencia artificial. Se viene el inicio de clases y muchos padres, madres, tíos, sabemos que las familias en Perú son diversas, pueden estar pensando, decir, ya, quiero explorar un poquito de la inteligencia artificial, tampoco quiero traumarme con mucha tecnicidad, pero ¿qué herramientas podrían estar explorando también para acompañar en el aprendizaje a los niños, que es muy importante? Sí. Y por ejemplo, le podrían preguntar a una de estas inteligencias, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para mejorar el acompañamiento escolar? Uno le pregunta eso a la inteligencia artificial y te manda pues una serie de acciones, actividades, tareas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que el más común es el ChatGPT, ¿no? En su versión paga y libre. Pero hay uno que a mí me encanta, que reúne a varias inteligencias tipo un chatbot, y también lo que se conoce como tutores o acompañantes, y es POE. POE.com. Ahí está. POE es muy bacán. O sea, tiene todas las inteligencias artificiales juntas y tiene distintos niveles también para poder completar. Después, para los ámbitos académicos, y esto, es inevitable que estos recursos aparezcan. Yo lo que diría es cómo los usamos, ¿no? Tienes Notebook LM. Ese es de Google. De Google, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Es una inteligencia artificial que te permite hacer las labores que antes la gente cuando quería escribir una monografía, un tesis, tenía las famosas fichitas, ¿no? O sea, habían fichitas o tu cuaderno. Ahora lo que haces es
recopilas una serie de PDFs, recopilas videos de YouTube, recopilas audios, esta entrevista, lo que fuese, una serie de recursos en un cuadernito, en un notebook, que es en inglés, en cuaderno, en español. Y en ese cuadernito tú le pides, otra vez, tienes que darle buenos comandos a la inteligencia artificial, que te haga un resumen, que te haga un cuadro esquemático, hasta puede hacerte un resumen hablado vía un podcast. Que ahí es donde me parece que es tan útil esto, porque claro, antes cómo aprendíamos, ¿no? Venía el profesor y daba su clase maestra, y era la verdad revelada. Socrático. Exacto, y todo el mundo lo miraba y pucha, aburridazo. Pero ahora el propio alumno, por eso digo, hay muchas funciones que tenemos que ver cómo complementamos. De esos 50 papers, o de esos 50 documentos, o de esos 50 audios, tiene una inteligencia artificial que se lo cuenta. ¿Te das cuenta? Y entonces hace un mix y es espectacular. Entonces, ¿para qué nos puede servir Notebook LM? Para poder hacer buenos resúmenes, ahorro tiempo, pero después yo diría que lo cotejemos, ¿no? Porque como bien has dicho, a veces la inteligencia artificial también se raya. Sí, también se raya mi productora Amelia. Nos tenemos que ir al gran resumen de la hora. Muchas gracias a Maite Vizcarra, experta en innovación tecnológica y digitalización, por acompañarnos. Seguramente ya volvemos para la siguiente ola, ya nos visitas. Gracias. Porque sí, siempre se vienen olas de innovación en familia. Así es. Muchas gracias.